Buenos días a todos. Muy amable. Vamos a dar inicio a la jornada de este día 5 de noviembre con el tercer panel programado para este foro anual, el cual está titulado Reforma de las leyes nacionales para garantizar el cumplimiento del Estatuto de Roma, enjuiciamientos nacionales por crímenes internacionales. Este panel está compuesto por la diputada Beatriz Epaye, parlamentaria de la República Centroafricana, a mi izquierda, el senador Emilio Álvarez Icaza, parlamentario de México, también a mi izquierda, la señorita y buena amiga Romina Morelo, asesora jurídica regional para América, el Caribe y Panamá del Comité Internacional de la Cruz Roja. Falta alguien, ¿no? No, falta una señorita. Bueno, ya va a venir. La señora María Toussaint, que es eurodiputada, no la veo. Está por video. Ella nos enviará un video, está virtual con nosotros. Y el doctor Luis Fondebrider, fundador del equipo argentino de antropología forense, subdirector de la unidad forense del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional. Vamos a tratar de ser estrictos con el tiempo para que la jornada nos alcance. En consecuencia, dejamos en el uso del micrófono a la diputada Beatriz Epaye, parlamentaria de la República Centroafricana, presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, presidenta del Grupo Nacional de PGA de la República Centroafricana y exmiembro de la Junta Directiva de PGA. Bonjour, madame. Merci, honorable député Calix. Honorables participants, chers collègues, c'est pour moi un réel plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Et je voudrais remercier le Congrès de la Nation argentine, le groupe national de PGA en Argentine et le secrétariat général de PGA d'avoir permis l'organisation de cet événement. Sur ce, je vais intervenir sur 4 points. Le premier point, pourquoi est-il important d'assurer la conformité des législations nationales avec le statut de Rome? Je pense que cela fait consensus au sein de l'auditoire, mais il est tout de même important de rappeler que la mise en œuvre de législation nationale conforme aux objectifs du statut de Rome est la condition sine qua non pour mettre fin à l'impunité. Le statut de Rome est le seul instrument juridique international, je le disais hier, établissant des normes exigeantes, assurant la tenue de procès équitables pour juger des crimes les plus graves et permettant la protection des droits des victimes et de la défense. Ce qui fait de la Cour pénale internationale un instrument essentiel pour lutter contre la barbarie. Aligner la législation nationale avec ces principes est un élément primordial pour contribuer à la lutte contre l'impunité au niveau national et international. Le deuxième point, le cas de la République centrafricaine et la mise en œuvre du principe de complémentarité. Depuis les années 90, la République centrafricaine a connu une série de conflits, d'instabilité politique et de coups d'État qui ont eu pour seule conséquence la permanence de la violence dans le pays. Le non-respect du principe de responsabilité qui a régné depuis lors est une cause majeure de déchirement du pays, de l'échec des tentatives de pacification et de la continuité de commettre de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La réponse centrafricaine est la création de la Cour pénale spéciale par une loi organique adoptée par le Parlement de transition
en juin 2015, qui exige la complémentarité entre la CPI et la CPS. Par exemple, en cas de conflit de compétences, la loi organique centrafricaine tranche en faveur de la juridiction internationale qui est la Cour pénale internationale. Suite à une longue période de stagnation politique, la CPS n'a finalement pu être opérationnelle qu'en octobre 2018, grâce à l'adoption par le Parlement des règles de procédure de la Cour quelques mois auparavant. Mais nous sommes en 2022 et bientôt 2023. L'article 70 de la loi organique dit « La durée d'existence de la Cour pénale spéciale est de 5 ans, renouvelable. En cas de besoin et commence à courir à partir de son installation effective. La décision de renouvellement, qui doit intervenir au moins 6 mois avant la date d'expiration du mandat de la Cour, sera prise à l'initiative du gouvernement de la République centrafricaine en concertation avec l'ONU. La Cour pénale spéciale est automatiquement dissoute dès que l'ensemble des procédures dont elle a été saisie auront été définitivement jugées. C'est un défi. Car cette Cour est extrêmement importante parce qu'elle permet de ramener la justice au niveau national et de répondre aux attentes de la société civile telles qu'exprimées lors du forum de Bangui de 2015. Une initiative participative extrêmement importante, elle aussi, pour permettre un début de réconciliation nationale. Et il s'agit d'une cour hybride composée de 25 juges, dont 13 nationaux et 12 internationaux, mandatés pour juger des crimes internationaux commis dans le pays de 2003 à aujourd'hui. Ce format lui permet donc de profiter du plus haut niveau d'exigence et de compétences nécessaires au jugement de ces affaires, tout en travaillant main dans la main avec la CPI. Il faut quand même comprendre que les victimes et survivants des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis par les groupes armés, il y en a plusieurs, Anti-Balaka, Seleka, CPC, aussi par les forces de défense et de sécurité centrafricaines et leurs alliés, provenant des forces non étatiques venues de l'étranger, ainsi parfois aussi certaines forces conventionnelles. Donc les victimes attendent que justice leur soit rendue depuis 2003. C'est donc une justice qui est retardée, mais qui se met en route. Le premier verdict de la Cour pénale spéciale a d'ailleurs été prononcé il y a quelques jours, le 31 octobre 2022, à l'encontre de 3 membres du groupe armé 3R, c'est-à-dire retour, réclamation et réhabilitation. Les 3 individus ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Nous sommes toujours dans l'attente de l'annonce d'un deuxième procès, mais si des douzaines de cas font actuellement l'objet d'enquêtes approfondies, mais dans des conditions où il est de notre devoir de parlementaires de contrôler que la Cour possède la capacité, les moyens et le soutien nécessaires pour continuer ses travaux. Le troisième point, c'est la coopération avec la CPI. Vous l'aurez compris, la Cour pénale spéciale coopère étroitement avec la CPI et le bureau du procureur
de la CPI, y compris en ce qui concerne les enquêtes menées sur le terrain. Je voudrais d'ailleurs souligner le travail accompli par l'équipe argentine d'anthropologie médico-légale à ce sujet. Mais la coopération va au-delà du travail mené au niveau national, puisque la CPI est complémentaire à ce processus. Dans le cas des enquêtes sur la situation en Centrafrique, en République centrafricaine 1 et 2, la CPI a été mandatée pour juger les hauts dirigeants. Actuellement, 4 suspects sont en détention, dont 3 en procès. Par exemple, l'arrestation et le transfert de M. Mokom par les autorités tchadiennes à la CPI en mars 2022, alors que ce dernier est suspecté d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité entre 2013 et 2014. C'est une illustration incontestable de l'importance du principe de coopération internationale avec la CPI. Cela n'aurait pas été possible sans l'alignement de nos législations nationales respectives avec les principes du statut de Rome, qui prévoit également des dispositions sur la coopération. Le quatrième point, c'est le dernier, les défis à surmonter. Nous avons donc 2 processus parallèles et complémentaires actuellement en cours pour rendre cette justice tant attendue par des familles, des victimes et les survivants. Il est bien évidemment plus que nécessaire de tenir pour responsables les auteurs des crimes présumés commis depuis 2003. Mais pour ce faire, de nombreux défis de plusieurs types restent à surmonter. Les considérations politiques, le pouvoir politique ou le manque de volonté politique peuvent interférer avec la justice et mettre à mal l'indépendance de cette dernière, je parle en français, de cette dernière ou retarder le processus. La situation en République centrafricaine est toujours très compliquée, y compris d'un point de vue démocratique, car des menaces contre nos acquis démocratiques, les valeurs universelles planent toujours sur notre société. En outre, plusieurs allégations formulées par la société civile pointent du doigt le fait que l'impunité au niveau national et international a parfois permis une certaine protection politique de certains suspects. Là encore, il est de notre devoir de parlementaires de contrôler le pouvoir exécutif pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec le pouvoir judiciaire et vice-versa. Cela suppose que le Parlement soit une institution forte. Il nous incombe également d'user de notre rôle de parlementaire, d'exiger que la Cour pénale spéciale ait les moyens de remplir ses objectifs et qu'elle puisse continuer sa coopération fructueuse avec la CPI. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je vais finir en disant tout simplement que la Cour pénale spéciale a besoin de moyens, a besoin de soutien, a besoin de contrôle législatif pour mener à bien son travail. Je vous remercie. Muchas gracias, diputada Beatriz, por su participación. Continuamos con el panel y en el uso de la palabra queda ahora el senador Emilio Álvarez y Casa, senador de México, secretario de las Comisiones de Derechos Humanos y Zonas Metropolitanas y Movilidad, y también miembro de PGA. Senador, la palabra es suya. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Grande alegría estar acá en la Argentina. Un abrazo a la Cámara de Diputados que nos recibe, a la Cámara de Senadores. Muchas gracias por la anfitrionía, a PGA un fuerte abrazo. Qué bueno vernos, ¿no? Esto de la pandemia ya nos tenía fritos, ¿no? Y eso de las pantallas ya estábamos hartos. Qué bueno, siempre a veces el contacto es cosa aquella que nos hace distintas y distintos. Grande alegría podernos encontrar.
A ver, pienso yo que sí tenemos que hacer un diagnóstico del contexto de democracia y derechos humanos que hoy vivimos, porque eso permite entender qué podemos hacer hacia una institución como la Corte Penal Internacional o no. Cuando cayó el muro en 89, muchos pensamos que el horizonte democrático iba a ser el horizonte de la humanidad. Y justo en ese proceso es que se crea la Corte Penal Internacional, es en ese momentum. América Latina venía de las dictaduras y hay un fenómeno de abrazar a la democracia como proceso civilizatorio. Y ese proceso civilizatorio tiene una grande expresión en los derechos humanos, porque es entender que la democracia es un régimen donde todas y todos vamos a ejercer nuestros derechos. Hay esa apuesta civilizatoria que se desarrolló con mucha fuerza en los 90s y el principio de los 2010. Este ya no es ese momento. Ese momento ya se fue. Y tenemos que entender eso para los dilemas de la construcción del derecho internacional de los derechos humanos. Hoy hay nuevas amenazas a la democracia. Y al haber esas nuevas amenazas a la democracia, por supuesto hay amenazas a los organismos internacionales en materia de derechos humanos, al derecho internacional de los derechos humanos. Si no entendemos eso, estamos perdiendo el dilema principal de cómo seguir avanzando en la construcción de la justicia y de la paz. Déjenme poner 3 elementos de los que yo considero los principales riesgos. Lo que ya llamaría el descontento con la democracia. No el descontento en la democracia, con la democracia. Hemos apostado a procesos formales, pero mucha gente sigue en pobreza, en desigualdad y en desventaja. Y hay una enorme molestia hacia las instituciones de la democracia. Y paradójicamente se está dando una generación de liderazgos políticos que llega al poder con métodos democráticos y una vez en el poder empieza a dinamitar, erosionar y limitar todas las instituciones que construimos de la democracia. Cooptar el poder judicial, limitar los autónomos, disminuir el legislativo, atacar procesos de libertad de expresión, de organización, de participación ciudadana. Todo eso que nosotros entendimos como normalidad democrática, hoy está bajo una enorme presión. Y son izquierdas y derechas, Ahí está Estados Unidos, ahí está México, ahí está Honduras, ahí está en sus extremos Nicaragua y Venezuela, ahí está Brasil, solo por poner mi región. Pero no es solo acá. Eso está pasando en todo el mundo. Es decir, hay un fenómeno donde la democracia pareciese devorarse a sí misma. Y eso, por supuesto, que afecta a los derechos. Es un fenómeno que incluso en Europa tiene una enorme tensión. Lo estamos viendo. El segundo es, por supuesto, para ahorrar tiempo, digo en sus términos lo que ayer dijeron nuestras compañeras de Ucrania. La invasión rusa no es solo un desafío a Ucrania, es un desafío a la democracia. Es el dilema autoritarismo versus democracia. Lo que ahí se juega es el modelo democrático en términos de horizonte de gobierno. Y me parece que hay una tercera, que es el fenómeno que está generando las migraciones, las guerras y los desastres naturales. Yo vivo en un país que millones de personas pasan migrando, no solo de Centroamérica, sino de otras regiones del mundo, de Ecuador, de Venezuela. Platicábamos ayer de más de 7 millones de venezolanos que han dejado su país. Esos son ya también tremendos desafíos. Y no digamos lo que está pasando en Europa y África y Asia. Los fenómenos migratorios también se están convirtiendo en una fuerte amenaza a nuestros valores democráticos y de derechos humanos. Por eso creo que hay que entender entonces cuál es el momentum para el derecho internacional de los derechos humanos y la aplicación, porque pareciera que hoy la avanzada es detener lo que tenemos, es sostener esos valores, esos principios, porque resulta que hay un retroceso de muchos gobiernos, no solo financieramente, sino el apoyo político y sobre todo en el cumplimiento de las obligaciones del derecho internacional.
Muchos países regresan a refugiarse en un malentendido nacionalismo porque ven en el derecho internacional una amenaza. Ese es el caso de mi país. En mi país, el derecho internacional, el cumplimiento de las obligaciones internacionales se está viendo nuevamente como una amenaza, como pasó en otros momentos muy oscuros de nuestra región. La región de América Latina tuvo un impulso muy importante para la creación de la CPI. Fue esa primera ola. Pero creo que nos hace falta una segunda ola, porque solo Argentina, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay, solo esos 4 de la región, tienen procesos de armonización de la Corte que la hacen funcionable, la hacen realizable. Los otros países no. Es un compromiso para la foto, pero no es política pública. Es un acuerdo político para estar bien, pero no para generar más derechos, sobre todo a las víctimas. Y lo digo desde el contexto mexicano. México es un país que, como dijo ya la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México tiene una de las mayores cifras de violencia de un país que no ha declarado un conflicto interno. El fenómeno de la violencia toma proporciones de epidemia. Tenemos en los últimos años, por ejemplo, los últimos 15 años, más de 250,000 homicidios violentos. Tenemos registrados más de 105,000 personas desaparecidas. El Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas estuvo en noviembre en México. Estuvo 2 semanas. Durante las 2 semanas de su visita, desaparecieron 112 personas. Lo que nos dicen es que hay un problema estructural de violencia. Este ya es el año más sangriento en contra de los periodistas por el número de periodistas asesinados y defensores de derechos humanos, en particular defensores del medio ambiente. Un particular desafío es la violencia contra las mujeres. El feminicidio toma carácter estructural de pandemia. 11 mujeres mueren diariamente producto de feminicidio. Esos fenómenos tienen que tener un correlato de lo que entendemos como los crímenes establecidos en la Corte Penal Internacional y que permitan no solo la intervención excepcional para un proceso de justicia transicional, sino para la asistencia a los mecanismos de justicia nacional cuando hay procesos de impunidad estructural, como el caso mexicano, que no es el único en la región. El fenómeno entonces pasa. Hemos hecho algunas denuncias a la Corte Penal Internacional. En el caso americano, Venezuela y Colombia están en análisis, pero no el caso mexicano. Y me parece que los criterios con los cuales la Corte Penal Internacional analiza tienen que empezar a ampliarse. Se han enviado distintas comunicaciones de distintos organismos de materia de derechos humanos, por ejemplo, para analizar masacres de más de 300 personas. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno del control de narcotráfico sobre el territorio. Por ejemplo, la masacre de Allende en Coahuila, donde murieron más de 300 personas. Puede uno analizar la responsabilidad del Estado por omisión. Sí, no cabe duda. Pero los fenómenos estructurales de violencia son tales que tenemos que hacer ese proceso de armonización. Hemos ya presentado algunos ejercicios. Yo soy un senador independiente en México, no necesariamente cuento con los votos, pero creo que sí necesitamos retomar otra vez una segunda ola de impulso, porque hay una razón muy poderosa en materia de derechos humanos, y con esto termino. Los derechos humanos no llenan plazas, pero sí han ganado la batalla de las ideas en su discurso ético. Esa es la fuerza de los derechos humanos. Y me parece que necesitamos recuperar ese sentido, porque hoy por hoy los principios bajo los cuales creamos la Corte están profundamente amenazados y necesitamos retomar un segundo momentum a favor de la democracia y los derechos humanos. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Continuamos este panel con la intervención de Romina Morelo, asesora jurídica regional para América, el Caribe y Panamá del Comité Internacional de la Cruz Roja. Muchísimas gracias.
Jorge, por presentarme. Muchísimas gracias a PGA en particular por invitarme a formar parte de esta asamblea consultativa y también al Congreso de Argentina por la organización de este evento. Distinguidas y distinguidos integrantes de parlamentos del mundo, presidenta de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, presidente de la Corte Penal Internacional, honorables miembros de este panel, colegas y amigos de PGA y demás asistentes. Es un honor para el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, participar en este importante evento, por lo que agradecemos la invitación que nos fue cursada, así como la oportunidad de tomar la palabra en este panel sobre los enjuiciamientos nacionales de los crímenes internacionales. Quisiera comenzar mi interlocución contextualizándola brevemente en el marco general de la labor práctica de protección y socorro que lleva a cabo nuestra organización para ayudar a las víctimas de los conflictos armados. En cumplimiento con el mandato que hemos recibido de la comunidad internacional, el CICR busca también persuadir a las partes del conflicto de cumplir con el derecho internacional humanitario. Si bien, como todos sabemos, la guerra trae inevitablemente aparejada la tragedia, gran parte del sufrimiento es causado claramente no solo por el conflicto en sí, sino por la forma en la que se libra el mismo. Sin afectar el resultado real de una guerra, una conducta que esté adecuada con el derecho internacional humanitario puede salvar innumerables vidas y evitar innumerable trauma físico y mental. Por esta razón es importante actuar antes del evento, tratar de persuadir a todos los involucrados de su responsabilidad, de su deber de observar el derecho internacional humanitario y de asegurarse que se cumpla. La represión de estas violaciones del DIH, del derecho internacional humanitario, es importante para dar credibilidad a la ley y, por lo tanto, para lograr su eficacia. Sin embargo, aunque nos regocijemos hoy aquí sobre los esfuerzos que se realizan a nivel nacional, debemos tener en cuenta que es principalmente a nivel nacional que esta represión debe ser creada y aplicada. Claramente, nadie va a improvisar los medios apropiados para hacer esto en el fragor de la batalla, por lo que es vital abordar el problema con anticipación en tiempos de paz. Pero al igual que los jueces, que en última instancia deben aplicar el derecho internacional humanitario, ustedes, los legisladores, que desean introducir en su legislación interna el castigo de estos actos prohibidos por el DIH, enfrentan dificultades en dos sentidos. Uno, en cuál es el contenido de las normas que deben adoptarse, y el segundo es la forma de su implementación. Y en esto se va a basar mi presentación. En primer lugar, el determinar qué debemos implementar. Y en este sentido, se puede pasar a la siguiente diapositiva, para que quede bastante claro y se pueda ver plasmado. Los Estados tienen obligaciones convencionales, es decir, a través de los tratados, y también consuetudinarias, es decir, a través de la práctica internacional, que les obliga a prevenir, perseguir y sancionar los crímenes de guerra y, por consiguiente, crear la legislación nacional. Como pueden ver en pantalla, se pueden dividir esta legislación, estas obligaciones en conflictos armados internacionales, es decir, entre dos estados, o conflictos armados no internacionales, entre un estado y un grupo armado organizado o entre dos grupos armados organizados entre sí. El derecho internacional humanitario plantea obligaciones, en el caso del conflicto armado internacional, de prohibir las infracciones graves al DIH. Si podemos hacer un clic en infracciones graves, ahí podemos ver que ciertos artículos de los convenios de Ginebra y del protocolo adicional primero establecen cuáles son estas infracciones graves. Y no solamente generan en los estados la obligación de reprimirlas, sino obligaciones específicas de promulgar leyes que prohíban y las repriman, de perseguir a las personas que son acusadas de haber cometido estas infracciones graves o extraditarlas, de encomendar a los mandos militares que impidan y pongan fin a estos actos constitutivos de infracciones graves, a brindarse ayuda mutua y adoptar las medidas que sean necesarias para que cesen. Luego vemos también que en el marco de los conflictos armados no internacionales se encuentran las violaciones graves al artículo 3 común a los convenios de Ginebra.
Allí podemos ver que contiene el artículo 3 común que se aplica a los conflictos armados no internacionales, que tiene como principal objetivo el trato humano de aquellas personas que no participan o han dejado de participar de las hostilidades. Y si bien no se establece una obligación concreta de implementar, se ha considerado, se ha interpretado que el deber de reprimir estas violaciones trae aparejada la necesidad de implementar las sanciones. Podemos volver al anterior y además encontramos que existen otras violaciones a las leyes y costumbres aplicables a los conflictos armados de carácter internacional y no internacional. ¿Y de dónde provienen estas leyes? La siguiente, por favor, la de armas. Tenemos una gran cantidad de tratados de derecho internacional humanitario que rigen medios y métodos de guerra. Tenemos muchísimos tratados relacionados sobre cuáles son las armas que pueden ser utilizadas durante los conflictos armados y cuáles no pueden ser utilizadas. Muchas de ellas generan la obligación de los estados de sancionar el uso de estas armas. También tenemos tratados internacionales relacionados con la protección al medio ambiente natural, con la protección de los bienes culturales. Tenemos tratados de derecho internacional humanitario que van más allá de los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales. Y estos constituyen las leyes de la guerra que deben ser aplicadas en conflicto armado internacional y no internacional. Y a su vez, como otra fuente de aplicación del derecho internacional humanitario, por supuesto que tenemos el derecho internacional consuetudinario, el que surge de la costumbre. Si pasamos, tenemos 4 normas específicas. Otra más, por favor. 4 normas específicas de derecho consuetudinario que nos fijan obligaciones para los estados de reprimir estas conductas violatorias al derecho internacional humanitario. Entonces, podemos ver que todas estas conductas que vienen ya desde los convenios de Ginebra en 1949 y han progresado a lo largo de los años, fueron todas capturadas, o en su gran mayoría, por el artículo 8 del Estatuto de Roma, que justamente establece estas 4 subgrupos: infracciones graves, violaciones al artículo 3 común y violaciones a las leyes y costumbres aplicables en conflicto armado de carácter internacional y no internacional. Sí, como ustedes ya saben, como deben haber conversado el día de ayer, la Corte Penal Internacional es complementaria a las legislaciones nacionales, puede actuar solamente cuando los estados no puedan o no quieran hacerlo, y si bien no fija la obligación de implementar específicamente la tipología penal que se encuentra en el Estatuto de Roma, puede considerarse que uno de los elementos esenciales a analizar para determinar si el Estado puede o quiere realizar una persecución penal por estos crímenes internacionales sería la legislación nacional aplicable. Es por eso que, implementando el artículo 8 del Estatuto de Roma, también no solamente se podría cumplimentar con esta obligación internacional, sino la obligación internacional que se encuentran en varios de los tratados de derecho internacional humanitario, que son obligatorios para los países que ustedes también aquí representan. Pasando entonces sobre este término de qué aplicar, vemos que se encuentra este derecho sustantivo, del cual acabamos de hablar. Sigamos por favor a los principios, pero también es importante que implementemos principios de derecho penal internacional que deben ser aplicados a la represión penal. Y aquí traje 2 fundamentales. La siguiente, por favor. El primero es justamente la responsabilidad, sigamos por favor, la responsabilidad del superior. Es decir, que el superior jerárquico puede ser considerado responsable por una conducta ilícita de su subordinado. Y este es un principio importante de implementar a nivel nacional. Sigamos, por favor, hasta la represión del principio que me gustaría que les quedara. Bueno, si no lo dejamos, y simplemente les voy a mencionar. Este principio establece que el superior es, por supuesto, una persona que tiene autoridad respecto con el subordinado, y que tiene la capacidad de impedir la conducta criminal y tomar las medidas razonables. Otro de los principios importantes a ser implementados es el que se relaciona a la responsabilidad que puede tener una persona por realizar crímenes de guerra por más de que sea en cumplimiento de una orden de sus superiores. Y en el Estatuto de Roma ya lo pueden encontrar específicamente la tipificación al respecto. Entonces, esta primera pregunta de qué tenemos que implementar, la respondemos
con derecho sustantivo y estos principios de derecho penal. Luego, ¿cómo hacerlo? Y aquí encontramos diferentes formas de hacerlo en los diferentes países que se encuentran aquí representados. Hemos visto que hay una forma de implementación a través de una norma específica o a través de la inclusión en el Código Penal. Cada una de estas formas de inclusión y de tipificación de los crímenes de guerra tiene sus ventajas y desventajas y deben ser consideradas de acuerdo al ordenamiento jurídico en el cual se vayan a hacer. Y ahora sí, finalmente, para concluir, quisiera citar a Martin Luther King, quien todos conocemos como defensor de derechos civiles, que declara que nuestro poder científico ha superado nuestro poder espiritual. Tenemos misiles guiados y hombres descarrilados. Desafortunadamente, esto sigue siendo cierto en nuestros días. De hecho, parece ser que a lo largo de la historia, el poder de la humanidad de infligir sufrimiento ha excedido su poder de prevenir la crueldad, aliviar el sufrimiento y castigar las violaciones al derecho. Sin embargo, las conductas de la civilización, la ciencia y la tecnología, y especialmente el Estado de Derecho, han permitido defender y promover el principio del respeto de la dignidad humana, ya sea como enfermeros o enfermeras en el campo de batalla, parlamentarios en el Congreso o jueces en los tribunales y en las cortes. Mujeres y hombres han puesto sus habilidades al servicio de la humanidad. Por lo tanto, para mí es un gran placer estar aquí el día de hoy, ya que durante más de 130 años la organización en la que represento se ha esforzado por proteger y ayudar a las víctimas de los conflictos armados con el apoyo de personas dedicadas y profesionales experimentados. Es importante tener en cuenta que desarrollar la ley no es suficiente. Sin la implementación, la ley es simplemente letra muerta, un ejercicio en teoría. Si queremos alcanzar sus nobles objetivos, debemos cumplirla. La implementación es sin duda el mayor desafío que enfrenta el derecho internacional humanitario en la actualidad. Basta con abrir el periódico o encender la televisión o mirar en las redes sociales para enterarse que personas que son protegidas por la ley en tiempos de guerra se han vuelto víctimas de estos actos de horrenda violencia. Nuestro objetivo común es promover los principios humanitarios de defender y proteger a las víctimas de los conflictos armados. Por lo tanto, parlamentarios, abogados, fiscales y jueces que forman parte integral de este proceso tienen que buscar la represión de los crímenes de guerra independientemente de dónde sean cometidos. Quisiera terminar, porque ya sé que no tengo más tiempo, con esta frase de Cesare Di Vicaria en su tratado sobre crímenes y penas, que declaró que el objetivo del castigo debe ser, por lo tanto, evitar que el culpable cause un nuevo daño a sus conciudadanos y disuadir de hacer a otros un daño similar. Lo que me lleva a concluir subrayando la responsabilidad que nos incumbe a todos y a todas de promover la represión nacional de las violaciones graves del derecho internacional humanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Vamos a continuar con este panel con la eurodiputada Marie Toussaint de Francia, vicepresidenta del Grupo de los Verdes de la Alianza Libre Europea, miembro de las comisiones de Industria, Investigación y Energía y también de Asuntos Jurídicos, miembro de la Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos y miembro de PGA, que nos ha enviado su video para hacer su presentación en este panel. Bonjour. Alors, ce n'est pas une vidéo préenregistrée. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste pour vérifier. Ok. Bon, bah, je vais poursuivre en espérant que... Yes, we hear you. Super. Merci beaucoup. Un immense merci à PGA pour l'organisation de cet événement. J'aurais bien sûr aimé être avec vous en Argentine. Parfois, nous sommes attachés à notre territoire et vous devez bien le savoir, mais c'est un grand plaisir de participer à cet événement, notamment sur un sujet qui nous réunit tous, qui est celui des règles pénales qui encadrent l'action humaine et qui nous préservent dans notre commune humanité. Et aussi également, c'est le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, sur une planète que nous avons en commun.
Depuis l'Europe, on le voit bien, la menace qui pèse sur la paix dans le monde et sur le respect des droits et des vies humaines pose aujourd'hui et pèse aujourd'hui également du fait de la gravité des atteintes qui sont commises à la nature. En Ukraine, on le voit, le réveil, le rappel plutôt du terrible souvenir de l'accident nucléaire de Tchernobyl avec ces centrales nucléaires prises à partie dans la guerre que Vladimir Poutine mène à l'Ukraine, mais aussi des forêts qui sont dévastées, des sols qui sont durablement pollués et qui auront des impacts non pas seulement aujourd'hui, mais dans la durée sur les populations ukrainiennes et bien au-delà, évidemment, de nos frontières. Alors, au statut de Rome de la Cour pénale internationale, il y a bien un article, l'article 8, qui traite de ces atteintes à l'environnement en cas de guerre, en période de conflit. Malheureusement, cet article est insuffisant et malgré la déclaration de politique générale de 2016 évoquant ce sujet et lui donnant une priorité nouvelle, eh bien, très peu de cas ont été traités sous cet article-là. Par exemple, le Cambodge, où des déplacements conséquents de population ont eu lieu pour mieux exploiter la forêt cambodgienne, eh bien, n'a pas encore fait l'objet d'un véritable traitement, d'une véritable procédure par la Cour pénale internationale. On a donc besoin d'avancer. Et nous ne savons pas encore ce que deviendra ce qu'il se passe actuellement en Ukraine. Est-ce que cela fera l'objet d'un traitement international ou alors d'un tribunal spécial? On voit bien en tout cas que nous pouvons laisser impunies ces atteintes à l'environnement en cas de guerre. Mais on le voit aussi, et ça a été déjà abordé par Emilio Alvarez y Casa, cette question se pose également en temps de paix. Et il y a en réalité des atteintes aux vivants, des atteintes à la nature qui mettent en danger la sûreté de la planète pour des milliers, même des millions et peut-être même des milliards de vies humaines, qui exercent aujourd'hui déjà une violence extrêmement forte sur des populations qui sont déplacées du fait de la montée des eaux, qui sont malades ou on connaît des décès prématurés du fait du réchauffement climatique, que certaines zones de la planète deviennent inhabitables de fait de températures trop élevées. On voit bien que le réchauffement climatique est aujourd'hui impuni, qu'il n'y a pas de responsable. On voit bien que le dépassement des limites planétaires s'accélère. Cette année, nous en avons dépassé une 6e sur les 9 limites planétaires qui existent, qui est celle de l'eau douce. Et nous avons également appris, début 2022, que nulle part autour de la planète, l'eau de pluie n'était potable du fait non pas du dérèglement climatique, mais des produits toxiques, et notamment des phtalates et des PFAS que nous avons déversés partout. Les violations des droits humains qui découlent de la violation des droits de la nature est importante et comme je l'ai dit, elle reste aujourd'hui absolument impunie. Certaines des atteintes à l'environnement sont relativement simples pourtant à traiter. Elles sont visibles, ces crimes sont visibles, on peut en distinguer aisément qui en sont les perpétreurs, ainsi par exemple que Tchernobyl, dont j'ai parlé, mais aussi que Fukushima, de Deepwater Horizon ou encore de Bhopal, et d'autres malheureusement sont beaucoup plus diffus. S'ouvre aujourd'hui la COP27, on voit bien que les pollutions des pays riches en CO2, mais aussi en plastique, en produits toxiques divers, ces pays occidentaux, ont des impacts partout autour de la planète. Je pense par exemple au Probo-Koala et à la manière dont les Européens ont rejeté des produits toxiques sur les côtes ivoiriennes sans jamais réellement en payer le prix. Ces pollutions diffuses, elles sont aussi liées à des entreprises, à des firmes qui, tout en ayant connaissance des impacts de leurs actions, continuent à développer les mêmes activités, sans même parfois les modifier. Si on regarde les fossiles, l'Agence internationale de l'énergie, qui ne sont pas des écologistes, demande l'arrêt des nouveaux puits de charbon, mais aussi de pétrole et de gaz. Pourtant, les firmes fossiles continuent à prospecter et à ouvrir de nouvelles exploitations. On peut regarder aussi du côté des firmes des produits chimiques et notamment des pesticides qui, avec le glyphosate, le chlordécone, notamment dans les Antilles françaises, et des tas d'autres pesticides sont en train de polluer la terre entière. On a même retrouvé des pesticides dans la banquise
vous imaginez bien qu'ils n'avaient pas été directement utilisés, mais bien transportés par les vents et par une atmosphère mouvante. Les actions que nous avons en un endroit de la planète ont des impacts partout autour du monde, et donc la CPI, au-delà de la question des atteintes à la nature commises en temps de guerre, doit également traiter des atteintes les plus graves à la nature commises en temps de paix. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé une alliance internationale des parlementaires pour la reconnaissance de l'écocide, ces plus graves crimes contre la planète, à travers tous les continents dès octobre 2020, pour exercer deux choses. D'une part, amender le statut de Rome pour que les atteintes à la nature commises en temps de paix puissent être punies au niveau international, et d'autre part, essayer d'agir dans nos pays, dans chacun de nos pays et au niveau de l'Union européenne, pour que partout nous adoptions la même définition de cet écocide, des graves crimes commis contre la planète, de sorte, si nous ne parvenions pas à aller assez vite au niveau de la CPI, à faire émerger une coutume internationale qui nous permettrait de condamner, mais donc de prévenir ces graves atteintes à la planète et aux milliards de vies humaines. C'est aussi dans ce cadre que nous travaillons avec PGA pour essayer de faire émerger cette conscience internationale de cette absolue urgence de condamner ces crimes et de le reconnaître partout dans des termes, mais aussi avec des sanctions et des règles qui soient relativement similaires. Nous y travaillons aussi au niveau européen, évidemment. Au sein de l'Union européenne, il y a un double enjeu, un impact direct. Si nous condamnons l'écocide au niveau de l'Union européenne, alors ça aura été dans un grand espace que nous aurons condamné l'écocide. Mais au-delà de ça, les États membres de l'Union européenne représentent plus de 30% des voix à l'Assemblée générale de la Cour pénale internationale, où déjà des pays comme les Maldives ou les Vanuatu ont demandé la reconnaissance de l'écocide et où les États membres de l'Union européenne pourraient venir prêter main forte. Alors l'enjeu, c'est bel et bien d'avoir une même définition, qui soit une définition ambitieuse et que nous pourrions défendre partout autour de la planète, celle de punir ces atteintes larges et durables, graves, étendues et ou durables, qui sont commises aux écosystèmes et qui sont susceptibles de mettre en danger la sûreté de la vie humaine sur Terre. La deuxième chose, c'est d'avoir des sanctions qui soient élevées. On parle ici de chefs de gouvernement, mais plutôt d'entreprises. Et donc il y a là un glissement par rapport à la manière dont fonctionne la Cour pénale internationale, mais qui, je crois, pourrait amener un petit peu de renouvellement au sein de l'ensemble des crimes punis aujourd'hui par la Cour pénale internationale. Ces sanctions aux entreprises, elles devraient être basées sur le chiffre d'affaires pour avoir un effet conséquent et véritablement persuasif. Et puis la dernière question, évidemment, c'est celle de la compétence universelle. La compétence universelle telle qu'elle est reconnue aujourd'hui au statut de Rome n'est pas appliquée de manière uniforme partout à travers le monde. Un certain nombre d'États mettent en place des verrous plus ou moins nombreux et plus ou moins serrés pour que cette compétence universelle n'existe que plus ou moins dans la réalité concrète de la manière dont sont traités les crimes. Et donc, au niveau européen, notre enjeu, alors qu'on est sur un sujet éminemment national, la question pénale est un sujet de souveraineté nationale, c'est aussi la difficulté que nous avons à faire vivre la Cour pénale internationale. Bien, au niveau européen, c'est déjà difficile de se mettre d'accord entre pays membres de l'Union européenne et de mettre en commun la manière dont on définit, dont on sanctionne, dont on investigue aussi les crimes, quels qu'ils soient. C'est important de condamner ensemble les crimes contre la nature parce qu'elle nous est commune à tous, ce que je disais au début. Et donc, cette compétence universelle au niveau de l'Union européenne, elle doit être comprise comme au sein des pays, évidemment, mais aussi concernant les activités des firmes au-delà de nos frontières. Je suis française, je pense par exemple aux activités de Total, un peu partout dans le monde, en particulier sur le continent africain, qui agit là aussi dans la violation des droits humains comme de ceux de la nature, en étant absolument irresponsable au regard de la loi, en tout cas de la loi pénale. Mais on a été plus loin avec la Commission environnement du Parlement européen dans le cadre de l'examen d'un texte qui n'est pas encore terminé et dont les négociations sont encore en cours pour demander à ce que soit condamnée toute atteinte grave à l'environnement qui soit commis au bénéfice
d'un ressortissant de l'Union européenne. Je crois qu'avec la question de l'écocide, avec la question de la protection du vivant, nous pouvons redonner ce souffle aussi, dont je parlais tout à l'heure, à la Cour pénale internationale, accroître à nouveau la coopération judiciaire entre les États membres du statut de Rome et puis initier peut-être de nouvelles procédures avec une participation accrue de la société civile et des scientifiques. Et je crois donc qu'à la fois en tant que telle, la reconnaissance de l'écocide est absolument essentielle et parce qu'elle peut nous permettre d'améliorer la manière dont nous appréhendons et dont nous défendons les droits humains et la défense, la lutte contre les conflits et la défense de la paix partout autour de la planète. Encore merci pour votre invitation et pour cet échange très riche aujourd'hui. Muchas gracias, Marie, por su presentación y por el correcto uso del tiempo. Vamos a continuar con nuestro último panelista, el doctor Luis Fondevrieder, fundador del equipo argentino de antropología forense, subdirector de la unidad forense del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional y también el homenajeado de este foro anual con el premio de Defensor de la Democracia. Por favor, doctor. Buenos días, muchas gracias por esta invitación de PGA para compartir unas reflexiones con ustedes. Disculpen la vestimenta, me voy directo del aeropuerto desde acá. Pero el tema del panel me parece interesante y voy a hablar desde mi experiencia. Hace 38 años trabajo documentando científicamente violaciones a los derechos humanos. He trabajado en la mayoría de los países que veo acá representados investigando casos concretos. Y en ese devenir por casi todo el mundo me ha tocado ver en la realidad la distancia que hay entre la justicia y la gente real. Una distancia que más allá de los tribunales, he trabajado para 4 tribunales internacionales, para cortes nacionales, para mecanismos internacionales, es una distancia que no es solamente de un país ni de una región, sino que es a nivel mundial. Interactúo cotidianamente con jueces, con fiscales, con abogados, con policías, con otros científicos forenses que forman parte de lo que llamamos el sistema judicial o ministerios públicos en América Latina. Pero al mismo tiempo interactúo con los que deberían ser los actores principales, que son las víctimas. Miles de familiares en todo el mundo que no tienen voz, que solo votan a veces, que viven en lugares apartados, en áreas rurales, donde el Estado no tiene presencia, donde diariamente se los hace desaparecer, se los masacra. Entonces, cuando veo esos dos mundos en la realidad concreta, cuando veo esa dicotomía, me preocupa. Me preocupa porque hablamos de reformas judiciales y Argentina es un ejemplo de un largo camino que ha tenido reformas muy positivas. Colombia y México son ejemplos de reformas y cambios judiciales. Sin embargo, en estos dos últimos países los niveles de impunidad y de violencia son enormes. Entonces, ¿qué hacemos con esa dicotomía? ¿Qué hacemos cuando hablamos de la aplicación del derecho humanitario, del derecho internacional, y a la gente la siguen matando, la siguen secuestrando, le siguen destruyendo su medio ambiente? Cuando los jueces no quieren ir a las escenas y prefieren que les traigan videos, cuando los familiares van a un juzgado y se los atiende en malas condiciones, como si se le hiciera un favor, cuando en realidad deberían ser los mejores atendidos. Entonces tenemos que producir cambios en esas circunstancias. Para darles solo un ejemplo, en la mayoría de los servicios médicos legales del mundo no hay un servicio de atención a los familiares. Se los atiende en la puerta, por las ventanillas. El juez o el fiscal nunca les explica nada, se les da una resolución judicial después de X cantidades de años y lo tienen que aceptar. Ahora, ¿cómo se modifica este estado de las cosas? ¿Cómo cambiamos esto que sigue siendo la realidad cotidiana en todos los países o casi todos los representados acá y muchos más? Eso se modifica con algo que ustedes pueden hacer y se llama voluntad política. No alcanzan solamente con las leyes y los decretos. Hacen falta implementar estos cambios. Hacen falta que en la realidad el sistema judicial se ponga al servicio de la sociedad, porque no nos están haciendo un favor, nos están haciendo su trabajo y es lo que corresponde.
Esa impunidad que vemos todos los días es lo que la sociedad civil, de diferentes maneras, ha combatido. Si hoy estoy hablando aquí es gracias a los familiares desaparecidos en Argentina y a la sociedad civil, que a lo largo de casi 40 años ha empujado a los 9, 10 gobiernos que tuvimos en democracia para que modifiquen las cosas, con mejor o peor suerte. Pero ha sido esa sociedad civil que sale a la calle, que protesta, que se moviliza, lo que lamentablemente es lo que ha producido los cambios. Porque en general no salen solamente por los gobiernos, no salen solamente por un deseo de un político, sino que es el clamor de la sociedad que produce esos cambios. Por otro lado, cuando hablamos de las víctimas, estamos cansados de ver videos de víctimas contando su historia. Pero ¿cuándo vamos a incorporar a las víctimas en las mesas donde se toman las decisiones? Los mecanismos que se han creado a nivel mundial en los últimos 40 años, comisiones de la verdad, la Corte Penal Internacional, mecanismos de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, muestran a las víctimas como personas que han sufrido, que están sufriendo el drama de lo que significa una desaparición, lo que significa la violencia que se ha ejercido sobre ellos y las grandes comunidades. Pero casi nunca se los llama para que se sienten en los lugares donde se toman las decisiones. Y son los que tienen más derecho a estar sentados en esos lugares. Tomemos el ejemplo de Colombia. El acuerdo entre la FARC y el Estado es un modelo para todo el mundo, pero de nuevo, las víctimas no se sentaron en La Habana decidiendo cómo el Estado colombiano iba a encarar ese proceso de paz en cuanto a hacer de justicia. Y lo vemos en todos lados, me ha tocado participar en muchos de estos procesos, he trabajado para 9 comisiones de la verdad y lo veo recurrentemente. Entonces creo que lo dije al principio, la voluntad política que ustedes pueden ejercer desde el voto que les brindamos como sociedad para que ejerzan ese lugar acá es el comienzo del cambio. A nosotros, a los científicos forenses, que somos una parte muy pequeñita de este proceso, también tenemos responsabilidades porque también somos parte de ese sistema nefasto donde al familiar se lo excluye, donde no lo informamos, donde no nos incorporamos a los procesos. Por eso creo que es un cambio que por una parte no debemos poner solamente en sus hombros. Si nosotros desde afuera de los parlamentos no colaboramos, no sirve. Pero sí es verdad, ustedes tienen una responsabilidad enorme en cada uno de esos países. Por eso, muchas gracias por este espacio, para hacer esta breve reflexión desde mi área de trabajo. Y les repito, esto que les estoy contando lo veo todos los días en casi todos los países del mundo y tenemos que cambiarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El tiempo nos ajusta para dar un espacio de preguntas y respuestas en caso, claro, Margarita. Ahora, mi pregunta es a Romina Morelo o a cualquiera que quiera hacerlo. Es particularmente sobre el derecho internacional humanitario y en tal caso la Cruz Roja, que es lo que está planteando, respecto a un tema que genera hoy mucha preocupación. Sin ninguna duda que la inteligencia artificial ha implicado beneficios muy importantes para la humanidad y para el desarrollo. Sin embargo, hay una observación que ha hecho el propio secretario general de Naciones Unidas sobre lo que él le llama la militarización de la inteligencia artificial, la utilización hoy de lo que se denominan los robots asesinos o las armas autónomas, que son capaces de detectar y de atacar objetivos sin intervención humana. Y esto implica riesgos humanitarios, legales, éticos muy grandes. ¿Qué es lo que se está pensando hoy desde el derecho internacional humanitario? ¿Qué es lo que debemos hacer? Me parece que es otro de los temas que nosotros también como PGA deberíamos empezar a considerar. Romina. Muchísimas gracias, Margarita, por esta pregunta. ¿Hay más preguntas? Bueno, voy a contestar entonces esta.
Bien, muchísimas gracias por esta pregunta que se relaciona no solamente con el sistema de armas autónomas letales, que es como lo llamamos en el 6R, sino con varios de los desafíos que tenemos ahora como sociedad y que pueden tener una implicancia en el derecho internacional humanitario. Hablo de las ciberoperaciones, de cómo se está militarizando el espacio ultraterrestre, además de los sistemas de armas autónomas. Son los que nosotros llamamos nuevos desafíos para el derecho internacional humanitario también. En un principio, por supuesto que el derecho internacional humanitario se basa en algunos principios fundamentales, como el de distinción, el de proporcionalidad, el de precaución, y como Comité Internacional de la Cruz Roja, un poco como guardianes del derecho internacional humanitario, por supuesto que bregamos para que estos principios y para que el derecho internacional humanitario se aplique en todos estos nuevos desarrollos, tanto en las ciberoperaciones, protegiendo, por ejemplo, datos de las personas como objetos civiles, determinando claramente cómo se considera un ataque en este marco de las ciberoperaciones. En cuanto a los sistemas, a las armas autónomas o sistemas de armas autónomas, también, por supuesto, se debe aplicar el DIH, y ahí es importante tener en cuenta de que si bien existen un sinnúmero de tratados internacionales relacionados con métodos y medios de guerra en los cuales se limita el uso de ciertas armas, no hay en este momento un tratado específico sobre armas autónomas, y es posible que sea necesario el desarrollo de nuevas normas aplicables a estos nuevos sistemas de armas autónomas. Como decía en mi presentación, al final todos estos avances tecnológicos pueden contribuir, por supuesto, a la acción humanitaria. Podemos tener también drones que lleven asistencia humanitaria a las poblaciones, y esto sería un uso muy bueno de la tecnología, pero también este uso de la tecnología trae consecuencias muy nefastas, muy negativas, especialmente cuando hay sistemas de armas que no permiten realizar una distinción o que no permiten también la responsabilidad de una persona. Entonces, en este sentido, hay un desarrollo normativo. Como Comité Internacional de la Cruz Roja trabajamos con los grupos especialistas que se dan en los marcos multilaterales, como por ejemplo los grupos de estudio de ciberoperaciones, los grupos de discusión sobre armas autónomas, y también aquello que se trata sobre la carrera armamentística en el espacio ultraterrestre, y son desafíos que tenemos, y bienvenidas cualquiera de las iniciativas que pueden encontrarse para buscar la aplicación del DIH en estos espacios. Compañero de República Dominicana. Ahora sí, buenos días. De verdad que para nosotros como delegación ha sido un placer compartir estos 2 días. Ayer, de manera escrita, hice una pregunta al fiscal de la Corte Penal Internacional que se me iba a responder. Hasta la fecha no he tenido la respuesta, pero quise intervenir para reiterarla por la intervención del doctor Luis Fondebrieder. Y le felicito por la intervención y por el trabajo que hace. Y es básicamente que quiero argumentar primero para hacer la pregunta. Yo pertenecí por 2 años a la Procuraduría General de la República. En nuestra gestión, en la gestión del procurador de ese entonces, Francisco Domínguez Brito, se creó el Instituto Nacional de Ciencia Forense, y la importancia de para la investigación con relación al crimen y la validación de las pruebas. Y ayer, cuando el fiscal hablaba, yo me preguntaba si era difícil para un ministerio público, cuando tiene el poder del ministerio público, cuando tiene el Instituto Nacional de Ciencia Forense, cuando tiene la policía, la auxiliar de la justicia y el Estado como tal, investigar los crímenes que se cometen en ese territorio, en virtud de que los criminales llevan pasos adelante a las autoridades. Por ejemplo, un policía nuestro puede tener un revólver 38. El criminal anda con una, qué sé yo, puede ser una P50, una UCI, pero la que usan mucho, que son 4ª generación, ya muy adelantada. Entonces yo me hacía la pregunta, y la hice por escrito y la quiero hacer a usted en este momento: ¿cómo un fiscal de la Corte Penal Internacional puede investigar en un Estado donde los criminales siguen siendo los jefes de gobierno, donde tiene todo en contra, que de por sí, lo felicito, tiene todo en contra, incluyendo su vida, poniéndola en riesgo, en peligro, porque va a investigar a los que están en el ejercicio del poder, que de por sí son criminales, que han violado derechos fundamentales, derechos humanos, que han cometido
crímenes, por ejemplo, contra las mujeres, y como usted decía, el feminicidio a diario ya es una pandemia que se ha creado. Y esa pregunta la hice yo por escrito y me gustaría, de su conocimiento, tener una respuesta en ese sentido. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a recolectar las preguntas para después dar respuesta. La compañera de El Salvador. Gracias. Buenos días. Me siento muy contenta de estar compartiendo nuevamente en este espacio y que me tomen en consideración para poder participar nuevamente. Quiero agradecerle a los panelistas su intervención que me ha provocado el intervenir. Y es que yo vengo de El Salvador, un país que recientemente se está conociendo mucho por las redes sociales, como el país de las maravillas, fíjense. Pues resulta que El Salvador no es el país de las maravillas. Hace algunos años, PGA nos acompañó en el proceso de la ratificación del Estatuto de Roma y agradezco muchísimo el acompañamiento. No quiero dar nombres uno a uno porque se me puede quedar alguien, pero fue un acompañamiento sumamente importante. En un país donde existía un temor por la ratificación del instrumento y que eso generara un retroceso y una persecución de delitos cometidos en una guerra que fue muy dura en El Salvador y que no queremos que se repita. Y al escucharlos a ustedes y escuchar justamente qué hacer para que se aprueben leyes que faciliten la implementación del estatuto o modificaciones a los códigos penales, me da a mí una gran inquietud, porque vengo de El Salvador, el país que no es el país de las maravillas, sino que hay un régimen enquistado. Y me encantó la descripción que usted hacía, senador Álvarez, de su visión sobre cómo se ve en este momento la democracia. Coincido 1000%, solo le agrego algo. El presidente que tenemos en el país tuvo a la base el odio, la mentira, la injuria, la difamación, la ridiculización del adversario. La persecución política está a la base de su trabajo, persecución que no solo va dirigida a políticos como nosotros, sino que va dirigida a académicos, empresarios, periodistas y, por supuesto, ahí estamos también, los políticos. Mi partido, que es donde él nació políticamente, tiene 36 presos políticos. No hay argumento jurídico para que estén en la cárcel. Y están ahí, y hay 56 órdenes de captura más, solo para gente de mi partido, bajo argumentos que no existen. Y teniendo a la base todo esto, pero además de esto, se le suma algo que lo tiene y lo utiliza como tomar agua todos los días. Y es la difusión de todo esto que les menciono en redes sociales. Y me preocupa qué va a pasar con El Salvador ante el anuncio de una reelección que es inconstitucional. Pero se ha normalizado en mi país tanto la ilegalidad que les está salpicando a ustedes, fíjense. El Salvador es referente. Cuidado con eso. El Salvador es referente de que violar las leyes es normal. La gente ahora le dice, ¿y a mí qué me importan los derechos humanos? Si a mí me está atendiendo el presidente, no me interesan los derechos humanos. ¿Qué es la democracia?, le dice a uno la gente. Si yo ahora me siento mejor, porque también ha tocado percepción. En el tema de la inseguridad, ustedes conocen que es el presidente de la mano dura, que está acabando con la delincuencia. Es que eso en sí es noble, es el deber ser de un funcionario. Tienen que erradicar los flagelos, los funcionarios tenemos que erradicar los flagelos que golpean a nuestros nacionales. Pero ¿qué hay detrás? Es que no se da mayor volumen a noticias como la que generaron las organizaciones de derechos humanos de mi país ante la denuncia que hicieron a la CIDH de detenciones arbitrarias. ¿Se está capturando pandilleros? Sí.
pero se está llevando de encuentro a gente que solo significa un número para la autoridad policial para poder llenar una cuota en una cárcel. Y hay muchos casos de detenciones arbitrarias que se están dando en El Salvador. Más de 53,000 presos bajo el régimen de excepción que se ha prorrogado por 7ª vez y que elimina garantías constitucionales y bajo régimen de excepción agarran a cualquier incómodo y lo meten bajo la categoría de pandillero. Eso no lo sabe el mundo, eso lo sabemos los salvadoreños. Por eso es que me atreví a hablar en este espacio y les agradezco mucho, aunque me estoy tomando un tiempo, que para mí es vital que ustedes conozcan un poquito más de lo que no saben por los medios de comunicación, pero que esta piel está viviendo allá. Y entonces, ¿cómo en un sistema autoritario como el de El Salvador, que se vende mediáticamente como lo más cool y mejor del mundo, cómo vamos a hacer para darle aplicabilidad al Estatuto de Roma y poder adaptar nuestra legislación o modificar Código Penal o hacer una legislación que vaya al encuentro? Si nos costó un mundo, y aquí quienes han estado acompañando el proceso de El Salvador saben, nos costó un mundo la ratificación del Estatuto de Roma. Ya no digamos en este contexto cómo darle las herramientas necesarias para que un país como El Salvador tenga una ley de implementación. A mí me inquieta, me siento comprometida, fui parte del proceso, me da satisfacción. Era presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando se ratificó el instrumento y me sentí incompleta porque no tuve los votos suficientes para que se pudiera aprobar también la ley de implementación, que quedó engavetada y no sé si es parte de los expedientes que esta legislatura, que en su mayoría es diputados del presidente, así se denominan, no sé si la engavetaron o la mandaron al archivo, como mandaron muchísimos expedientes en la Asamblea Legislativa. Cierro diciendo que el tema de derechos humanos y democracia no le interesa al presidente de El Salvador. Los compromisos internacionales adoptados por el país no le interesan al presidente de El Salvador. Por favor, préstenle verdadera atención a mi país. Yo amo El Salvador, creo en mi país. Aunque soy oposición a la que quieren hacer sentir aplastada, siento el compromiso de seguir luchando por los salvadoreños y, por supuesto, dar un aporte en escenarios como este, donde participan todos ustedes, colegas parlamentarios del mundo, y poder contribuir a que nuestro mundo sea diferente. Muchas gracias. Y por último, la diputada de Ecuador, que también había solicitado la palabra. Gracias. Buenos días. Un saludo lleno de compromiso, lleno de cariño y solidaridad a todos quienes se encuentran aquí desde mi país, Ecuador. Un país que todos conocen como la mitad del mundo, se dice. Esa mitad del mundo que muchos, al querer organizar un viaje turístico, lo primero que se les imagina son las bellezas que tenemos tanto en el país Ecuador como en el archipiélago de Galápagos. ¿Cuántos no habrán visitado nuestro país? Quiero decirles que vengo de la Academia Jurídica y por allá, por el 2006, por primera vez pretendí y tomé la valentía de dejar el escritorio, ese escritorio que dijo el último expositor, que Luis Fernández Fundadebrit, me equivoco, es verdad. Desde la Academia Jurídica nosotros vemos desde un escritorio archivos de archivos y solicitamos los videos y vemos tan lejano ese sector rural en nuestro escritorio como todo lo que ocurre en cada barrio de la periferia. Solo llenamos las páginas de historias del demandado, de historias del demandante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la herencia que estamos dejando en esos territorios? Y me refiero a los huérfanos, a los hijos, a los padres, a las madres que lloran repudiando un sistema,
Porque cuando alguien te pregunta, cuando vas a la ventanilla de un fiscal, ¿por qué el trámite es tan engorroso? ¿Por qué la justicia es tan distante? ¿Por qué cuando aprobamos una constituyente que habla de celeridad, entonces no se cumple en la realidad? ¿Por qué el principio de ponderación no deja de ser una tesis en la realidad diaria cuando acuden las víctimas a las ventanillas de la justicia ordinaria, de la Fiscalía? Sí, yo sé que faltarían horas y horas para explicar esa inconformidad que tienen los mandantes. Y digo los mandantes porque aquí cada uno de nosotros representa un mundo afuera, representa no un número, sino un mundo. Ese mundo que espera que desde la legislatura y desde cada uno de nuestros parlamentos cambie la política, cambie a través de las leyes, y entonces volvemos a decir, es el sistema. ¿Hasta cuándo, parlamentarios del mundo, podemos decir en una frase como una solución, es el sistema? ¿Hasta cuándo vamos a llorar y hasta cuándo vamos a ver llorar fiscales, jueces, parlamentarios? No es solo crímenes aislados. Mi país sufre últimamente una ola de violencia, una ola de inseguridad, que sí quiero decirle al mundo que debemos unirnos todos para cambiar esto. No es posible que la delincuencia le gane a la policía y a la justicia. Quiero nada más hacer una pregunta para el doctor Luis. ¿Acaso es una solución sentar a las víctimas en la mesa de la solución? ¿Acaso no se llama eso revictimización, donde tienen que ir a llorar a los parlamentos, donde tienen que ir a contar que no hay la medicina porque el Ejecutivo no la tiene? ¿Acaso el Parlamento da la solución a la salud, a la seguridad? ¿Acaso no es el Gobierno nacional, el Ejecutivo, el que ejecuta la política pública? Doctor Luis, yo creo que voluntad política nos sobra, que sí, esa voluntad es la fuerza principal y puede ser el principio de iniciar un cambio, pero basta ya. Pensemos en los huérfanos que mi país, que los países de Latinoamérica, que los países de la región hoy dejan. ¿Acaso será para mañana una sociedad resentida? Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el doctor Luis Fondebrider para responder las preguntas. Gracias, muy brevemente porque creo que estamos pasados del tiempo. A la primera pregunta, dos componentes quiero mencionar. El primero es la impunidad. Los niveles de impunidad, no solo en América Latina, sino en todos nuestros países, son enormes. Y es la garantía para la repetición. Miles de las personas que actuaban en procesos de violencia política en los 70 en América Latina se desmovilizaron. ¿Y a dónde fueron? A trabajar a agencias de seguridad privada. Entonces, la impunidad es lo más importante. Y el otro componente, las condiciones objetivas porque la gente desapareció y la mataron, no han cambiado. La tierra, el trabajo, la salud, siguen estando, son necesidades presentes, como dijo alguien, y no se han solucionado. Entonces, con esos dos componentes fuertes es muy difícil, por más buena voluntad que tenga un fiscal o un ministerio público, y no carguemos todo en los hombros de la justicia. La justicia no es la solución, es una parte muy pequeñita de un mecanismo mucho más amplio. Y la otra reflexión, diputada, tiene que ver con que las víctimas no son víctimas solamente. Les tocó ser víctimas, pero son seres humanos con proyectos, con sueños, con ideas. No las ponemos ahí para que lloren solamente, sino para que aporten al proceso, porque es un proceso que viene de ellos. Son parte de la sociedad, son los que los votaron a ustedes. No son convidados de piedra en el conjunto de estas reuniones. Son los que los han puesto acá y tienen el derecho de tener un lugar, aparte que ustedes los representen, en muchas condiciones. ¿Por qué ha crecido el mundo de la sociedad civil? Porque los políticos elegidos no daban cuenta de los problemas. Y hoy tenemos una profusión de organismos de la sociedad civil que lamentablemente se tienen que encargar muchas veces solos de ese tipo de cosas. Un ejemplo corto y termino, feminicidios. Recién ahora se habla porque tienen visibilidad, pero vienen de muchos años. Acá en Argentina comenzaron a darse cuenta que cuando una señora
que le desaparecieron la hija en trata, comenzó a hablar y salir a la calle. Y ahí las cosas comenzaron a cambiar. Pero por eso digo que las víctimas, la sociedad, no son convidados de piedra. Tienen que estar en esa mesa donde se deciden las cosas. Muchas gracias. Bueno, el panel con esto concluye. Agradecemos a la Nación Argentina, al Congreso de Argentina por auspiciar este espacio para que podamos reunirnos los parlamentarios de todo el mundo y también al Grupo Parlamentario Nacional de la Argentina. Y me voy con esta reflexión. La Corte Penal Internacional, dentro de sus principios está la complementariedad. No pueden ellos actuar. Se espera que lo haga primero el país y para eso es preciso hacer las reformas necesarias a los códigos penales, las derogatorias a las leyes de amnistías y la aprobación de las leyes de cooperación para que la Corte Penal, para que lo que está establecido en el Estatuto de Roma pueda primero perseguirse en nuestros países y en caso de que no sea posible o no lo hayan querido, por las razones que sea, entonces ahí sí entra la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias, diputado.